¿Quién propuso ser novios? ¿Quién pasa más tiempo, Arturo? ¿Conmigo o con Tapia? ¿Qué es lo que más nos gusta hacer juntos? Viajar. Arturo y tú juegan al pádel. O sea, nada, ¿cuánto nos queda? Nada. Pues bienvenidos a otro nuevo vlog y en honor a que ahora nos hemos ido a vivir juntos, vamos a grabar un preguntas y respuestas. A 5 minutos de que me vaya del viaje. Sí, porque hemos ido toda la semana, pero parece ser que hemos querido dejarlo todo para el final. O sea, me incluyo, he sido yo la culpable. Pero bueno, vale, vamos a mirar. Hay un montón de preguntas que, por cierto, muchas gracias por el apoyo de la última publicación y también del último vídeo de YouTube, que me ha encantado, en plan, que os haya gustado tanto y también, al final, como lo edito yo y el trabajo, que tenga su recompensa. Está a tope. Así que nada, bueno, a ver, la pregunta realmente que más se ha repetido es cómo nos conocimos. O sea, esa es la que... ¿Cómo conocí a vuestra madre? Literal, o sea, esa es la que más, que se repite con muchísima Frecuencia. Así que bueno, ¿quieres empezar tú? No, empieza tú. No, yo no. No, dale. O sea, realmente, a ver, nos conocemos desde hace un montón porque yo también ya competía al pádel. O sea, que muchas veces me preguntan, ¿juegas al pádel? ¿Juegas al pádel? Pues jugaba, pasado. O sea, competíamos. Siempre mi hermano realmente era el que era un poco mejor. Yo no era muy buena, he de decirlo. Entonces nos conocimos en un campeonato de España, pero hace un montón De menores. Teníamos 14, 15 años. Sí, y ahí como que, o sea, No sé, dilo. ¿nos gustábamos? No sé. Ahí nos conocimos. Sí, ahí nos conocimos con 14, 15 años y como que empezamos a hablar. Pero nada, porque al final yo era de Málaga y él era de Valladolid. Y al Tuvimos ahí nuestro final... momento, pero nada. Nada, quedó un poco ahí como en el olvido. Y después, bueno, cuando yo más o menos me iba a venir a Madrid a estudiar, bueno, yo la había dejado con mi pareja anterior y nuestras madres se encontraron porque al final... Se compincharon. Sí, un poco. Al final, como en los torneos de menores, como que todo el mundo se conoce, realmente... Ellas se conocían y en un baño se encontraron y como que mi madre le dijo como, ay, pues mi hija se va a estudiar a Madrid, tal, no sé qué. Cuando mi madre me lo dijo se me encendió una bombilla. Entonces como que Arturo ya dijo, ¡cling! Y dije, bueno, esta es la mía, te vas a Málaga y ya quedamos a comer, salimos de fiesta. Sí. Y ya empezamos un poco más la relación. Luego también es verdad que se paró porque yo seguía viviendo en Valladolid y ella en Málaga, pero es verdad que teníamos más contacto y luego cuando tú ya estabas en Madrid, Sí, empezamos como a quedar. como a quedar más de continuo. Y así empezó nuestra relación, o sea, realmente como que nos conocemos de siempre, pero a la vez no nos conocíamos porque realmente como que nos conocíamos, nos hemos conocido mejor ya, obviamente ahora, Claro, luego hay durante estos 4 luego hay años. muchos matices, muchos momentos. Sí, pero bueno, eso ya no hay que entrar en tanto detalle. Cuando tengamos suscriptores lo contaremos bien detalladamente. Vale, ¿qué más? Siguiente pregunta que haya así repetido mucho. Vale, ¿cuánto tiempo? Pues eso, al final llevamos, bueno, vamos a hacer 4 años ahora en marzo. Nada. En nada, el 20 de marzo es nuestro aniversario. Así que, o sea, nada, ¿cuánto nos queda? Nada. Nada. No me va a sumar, pero... Nada, mes. Medio- O sea, he de decir que mis amigas cuando vean este vídeo estarán orgullosas de nosotros porque en nuestro grupo había una racha que era 3 años y medio, no pasaba nadie. Parecía que a los 3 años y medio se cortaban las relaciones. Y nosotros hemos superado esa racha, así que bien, vamos. ¿Qué más? A ver, boda pronto, mucha gente pregunta. Y Boda, niños, con calma. pues a ver, Niños, la verdad con que... más calma que la boda incluso. Ahora mismo no, encima de que con todo lo que viajas, Niños, viajamos. Ya Niños, tenemos, currito. total, ya tenemos un hijo pequeño que es mi hermano ahora mismo. Así que, por ahora nada, en un tiempo. ¿Qué es lo que más nos gusta hacer juntos? Viajar o comer. Comer. Comer o viajar. Comer. Sí, viajar, total. Viajar o comer o viajar para comer. También. Esa es la mejor. Viajamos para ver qué comemos allí. Total, o sea, nos gusta culturizarnos en comida. Y ahora hacer vlogs. Nada, 100%. Ese es el siguiente paso No, que nos viajar gusta. y comer 100%. Sí, bueno, y también nos encanta aficionarnos a series, películas. Sí. El momento película, Sí, el momento pelimanta. película. A ver, es que para que la gente... Suscriptores te O sea, conozcan. yo tengo una fricada con las películas que es histórica. O sea, Sí, 100%. soy muy friki, heredado de mi padre, heredado de mi abuelo. O sea, viene de familia. O sea, algunos heredan cosas buenas, yo heredo películas. Pero la verdad que sí le he aficionado a Maika y yo siempre me encanta ver películas. O sea, para mí el momento película es como el momento de paz, de estar aislado de todo, de conectar con una historia distinta a lo que es nuestra vida. Entonces a mí me encanta. O sea, diríamos comer, viajar, Película. pelimanta. 100%. Vale. Bueno, manta ella, yo tengo un calor siempre que me muero. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién propuso ser novios?
Debate, debate. O sea, el tema fue... ¿Cómo fue el tema? Maika se va de fiesta un día y nada, bueno, cuando vuelve de fiesta me empieza a escribir, ay, tal, no sé qué, que quiero que subas a Madrid el sábado porque quiero hablar contigo una cosa. Y entonces yo, que no soy muy listo, pero tampoco soy tan tonto, dije, bueno, ya sé un poco, o sea, hay una de dos. O me vuela, porque en ese momento estábamos quedando, o quiere algo más. O me vuela. Eso es idioma pádel. Idioma pádel. Entonces dije, bueno, venga, yo subo el sábado y total que quedamos el sábado, fuimos a comer y nada, estuvimos hablando y entonces todo el tema era que Maika decía, bueno, ¿qué hacemos? Tal, porque es que al final ya tenemos mucha confianza, ya la relación va un poco más para adelante, ya no somos solo amigos. Y entonces, viendo todos los comentarios que ella me proponía, yo dije, bueno, como no lo decía, digo, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que seamos novios? Sí, pero yo no lo quería decir. Y ella Tú dijo, tuviste que decirlo tú. claro, tuve que decirlo, que llevábamos 15 minutos con la conversación dando vueltas. Ah, vale, pero lo dijiste tú. O sea, ¿quién lo propuso realmente? Tú. Tú. No, pero yo no Tú, dije ir a Madrid. tú. ¿Qué decían? No, que lo no, pongan en los comentarios. No, lo dice yo él. Que lo pongan en 100%. los comentarios. ¿Quién es el que propuso? Vale, a ver, siguiente pregunta. ¿Ha sido complicado compaginar tus estudios con ver todos los torneos Arturo? Esa pregunta es muy interesante, le podrían preguntar a mi padre. Bueno, a ver, o sea, cuando nosotros empezamos era algo que a mí me agobiaba mucho el hecho de un poco la vida que Arturo tenía, porque al final era complicada de entender. O sea, mi vida es muy difícil. Era Cualquier complicada, deportista en general. Es distinta a una vida normal. Yo nunca había se lo estado- dije a Maika nada más empezar, oye, esto es así, Sí. vas a ver cosas raras, es una vida distinta. ¿sabes qué cosa rara era eso? Pues a lo mejor, yo estaba acostumbrada de a lo mejor un novio, o sea, o ver mis amigas que tenían novios donde vivían todas en Madrid, quedaban unos martes a tomarse un café juntos, o iban a cenar un jueves, o un miércoles, y claro, de repente también cuando nosotros empezábamos, al final tú todavía no estabas número uno. O sea, Claro, estabas sí. al principio de semana fuera siempre, entonces claro, a lo mejor yo un lunes, que a lo mejor no tenía nada que hacer, decía, ay, joder, me encantaría estar con Arturo, pero no estaba. Entonces como que realmente al principio costó mucho adaptarnos un poco. Sí, La vida- como de mundos distintos. Sí, o sea, yo es verdad que debería decir que también entendía muy bien el tema de la competición, porque al final mi hermano siempre ha seguido compitiendo, entonces, y también yo había competido, entonces O sea, realmente... entendía bien el formato torneo, lo entendía Claro. bien. Lo que pasaba dentro no lo entendía bien No, hasta claro, que, hasta que lo viví. Entonces, claro, yo realmente, vuelta a la pregunta, me costó compaginarlo, me costó mucho, porque encima, cuando ya empezábamos a pasar más tiempo, también saldría la necesidad de querer viajar juntos. Al final, pues pasaba muchas semanas, giras de 3 semanas, y era como, joder, llevo 3 semanas sin verte, me apetece ir a un torneo. O Arturo también me reclamaba, como, oye, ven a verme, y era como... Y que luego también hay, dentro de que los torneos tal, hay muchos planes guays y también, obviamente, pues con 20 años Te tira, rechazar te planes tira. guays es difícil. Entonces, al final, Sí. pues, hombre, si es Maika, vámonos a Dubái. Pues claro, si nunca has ido a Dubái, te apetece ir a Dubái para ver cómo es Dubái. Entonces, Claro. Y al final nunca sabes si vas a tener más... O sea, Claro. cómo te da esa oportunidad. Entonces yo decía, Claro. bueno, tengo que aprovecharla, pero también tengo que seguir con mi estudio. Entonces, bueno, pues muchas veces, aunque parezca que no, que mucha gente dice como, no hace nada. no Sí. hace De hecho, hace o sea, muchísimo. muchas veces pues me llevaba al final los libros, lo que hacía, pues me llevaba, bueno, más que los libros, el iPad, viaja conmigo a todos los lados, porque al final en mi iPad pues tengo todo el tema de planos, pues puedo estudiar desde ahí, hago muchas cosas y al final pues hay muchos tiempos muertos en el... Sí. O sea, ya lo aprendió con el tiempo. Es verdad que cuando los primeros torneos que iba, no iba con el iPad, porque me pensaba que quería literalmente recorrer la ciudad. Ahora me di cuenta que literalmente hacemos muy poco turismo y esos No, ratos y que, por muertos... ejemplo, volvamos a ciudades todos los años. Claro. Si vamos a Roma todos los años, pues todos los años no salimos a ver Roma. Claro, 100%. Entonces, pues, todas las mañanas que yo me voy al club al estadio a las 8 o 9 y vuelvo a las 2 de la tarde, pues me hay que Sí. seguir estudiando. Sí, es eso. O sea, al final ya pues empieza como a entender un poco que el primer año 100%, no voy a decir que no hacía nada, pero Es más estudiando, experiencia claro. y ya luego O sea, más aprovechaba como más para ir a ver las ciudades y ahora ya cuando de repente, lo que tú dices, vuelves 3 veces a la misma ciudad, ya no te hace tanta ilusión salir. O sea, obviamente pues salimos a cenar, salimos a ver, porque siempre nos Ir a encanta. pasear, si viene su madre, mi madre, Pero- nuestros padres, vamos en general. Pero, o sea, al final esos ratos muertos los habré hecho para estudiar y pues así he intentado compaginar mis estudios, la verdad. O sea,
Todo se puede, adaptándose, Estamos a obviamente. punto de Sí, terminar. casi, casi. O sea, también habrá que decir que al final también, pues, por desgracia, he tenido que alargar un año más, pero al final tampoco era compatible todo lo que quería hacer en mi vida. O sea, viajar, estudiar, hacer los planos, entregar los proyectos. Entonces, bueno, ha sido complicado, pero ya estoy terminando. Pero Así hemos que, tenido momentos divertidos. hombre, Entregas seguro, divertidas. seguro. O sea, bueno, para los que no saben, en arquitectura, las entregas de proyectos, literalmente no duermes. No, no es vida. No es vida. Para todos los arquitectos que vean esto, no es vida. O sea que hemos tenido experiencias que mucha gente antes preguntaba como, ¿tenía alguna historia secreta de contar? Creo que sí, son nuestras trasnochadas que nos pegamos. Yo llegué a estar hasta las 6 de la mañana recortando para hacer una maqueta. Imaginaros yo con estas manazas, concentrado con un... Al final era eso, era como, vale, yo te acompaño a un torneo. 5 cafés. O sea, yo te acompaño a un torneo, pero tú después, cuando yo tenga que estar hasta 8 de la mañana sin dormir, vas a estar a mi lado acompañándome. Muy duro, o sea, pero muy duro. Lo recuerdo en la antigua casa, muy duro. Horroroso. Vale, ¿qué más? ¿Qué seguimos? ¿Cuál fue su primera impresión el uno del otro? Pues yo no me acuerdo, Ni me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. O sea, yo- Éramos tan pequeños que no. Éramos muy pequeños. O sea, la mía entiendo que sería bastante buena. Porque... Vale, decir que la segunda, vamos a pensar en la segunda vez que nos vimos. O sea, como cuando ya empezamos a quedar otra vez de nuevo. No, yo siempre tenía la misma impresión. O sea, yo para mí Maike siempre fue... O sea, te voy a poner aquí. No, tienes Ah. que decirlo. No, o sea- Sí. Se lo puedo decir, pero no. ¿Por qué? Dilo. No, para mí Maika siempre fue especial, o sea, hasta de cuando éramos pequeños. Entonces, bueno, sí, para mí siempre fue como distinta a todo el resto de personas que conocía. Es decir que, o sea, yo como que una primera impresión como tal no tenía, porque al final lo que tú dices ya veníamos como un poco prejuzgados de que ya nos conocíamos cuando empezamos, pero sí me daba la sensación de que era como, wow, este chico está bastante pillado. Porque estaba bastante No, le puso bastantes ganas. muchas ganas. Pero es verdad que después con el tiempo pues, me ha demostrado que es una persona 10. No, claro, no, la que me lo tenías que demostrar eras tú, si yo te lo demostré desde el principio, joder. O sea, 100%. O sea, la impresión siempre fue buena desde el principio. O sea, no fue como, fue recíproca en ese Sí, pero yo sentido. tiré mucho más del carro, ¿eh? Sí, eso sí es verdad. Eso hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que más os ha hecho ilusión de iros a vivir juntos y si en un futuro habrá pista de pádel en la casa? Imposible. O sea, es imposible que haya pista de pádel. No, no te gustaría. ¿Qué dices? No, imposible. Ni para tenerla ahí Para por si nada. acaso. Va, que va, que va, que va. O sea, pero cuando te Tendría retires. un gimnasio. Cuando te retires. Que va. ¿Tampoco? No, imposible. En casa nunca va a haber pista de pádel. No, a ver, hemos de O sea, aclarar. es como traerte, es que ¿qué quieres? ¿Un estudio de arquitectura? Tú aquí no. No, ¿Quieres tu no. casa, es tu hogar de descanso? No. Pero sí tendría un despacho. Trabajo a casa no. Yo un gimnasio sí, pero Vale. una pista de pádel. ¿no? Vale. Y lo que más ilusión realmente, o sea, como el hecho de, bueno, pues volver a pasar tiempo juntos, que el año pasado al final, con el tema de estando a distancia era complicado, entonces como el volver a tener nuestro espacio, o sea, es lo que más ilusión. Y obviamente, pues el hecho del final de ir con tu pareja, que es una etapa nueva, ¿no? Como que ya todo se formaliza en el sentido de parece que va serio. O sea, ya íbamos serio, pero me refiero, como que ya empieza a verse como todo más a futuro. Y como también por el hecho de construir vuestro hogar, o sea, en Al ese final la casa sentido. también la hemos La hemos amoblado amoblado más. nosotros. Maika. Bueno, en Yo he parte. hecho la logística, Maika las ideas. O sea, que también eso, como el hecho de también, a mí, por ejemplo, como arquitecta y diseñadora de interiores que me gusta, o sea, el hecho también de haberlo amueblado me ha hecho mucha ilusión y encima por eso que me haya como apoyado en todo, ¿sabes? Al final, eso también me ha gustado Ha bastante. estado guay, el proceso de preparar la casa está Ha sido duro, pero muy bonito, la verdad. Lo repetiríamos. Sí, pero con un tiempo. Vale, ¿qué más? Lugar del mundo que nos gustaría conocer. Buah, Japón. 100% Japón. Pero Maika no. O sea, a ver si quiero ir. No tienes suscriptores japoneses, No, no, te pero- preocupes. O sea, puedes dar tu opinión de Japón que no va a pasar No, o sea, nada. pero quiero ir, pero ahora se ha puesto de moda y todo el mundo quiere ir. Y yo digo no que es quería algo ir a de Japón moda. Toda la vida. Con mi padre siempre le hemos hablado que nos encantaría ir a Japón. O sea, es como que a los dos nos gusta mucho la cultura oriental y, Ya. y todo el tema de, O sea, yo voy a decir- de la naturaleza que hay en Japón. No sé, a mí me encantaría ir a Japón. Y antes, cuando podías esquiar y hacer snow, Ay, sí. me habría encantado ir a ver Japón y encima aprovechar para hacer snow, que ahora O mismo... sea, claro, ese sería nuestro no viaje puedo. soñado. Es la única forma que yo tenía de convencer a Maika de ir a Japón, porque en Japón están de las mejores estaciones de esquí del mundo. Entonces, me habría encantado ir. Ahora ya no puedo hacerlo, ya cuando me retire. Iremos. A mí también me gustaría ir a Australia. O sea, es como un sitio que también hablamos mucho que queremos ir. Australia, sí. Está muy lejos. Me gustaría ir a jugar a Australia más que ir a verlo. Guay, eso sería guay. Eso sería muy guay, la verdad. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Preguntan por aquí. ¿Qué se siente tener un novio que siempre está viajando? ¿Cómo es su relación? Ya le hemos contestado un poco al tema de los estudios, ¿no? Un coñazo, FaceTime, mucho. Bueno, sí. O sea, realmente es eso. Al final, Hemos ido- mucho videollamada. Hemos sido mejor. O sea, no sé, antes era como que
lo igual dejamos todo el día, hablamos por WhatsApp todo el día y a la noche hablamos, pero a mí, por ejemplo, esa forma no me gusta. No es cuadrado porque al final A mí por me gusta WhatsApp más- todo es mucho más frío y cuando Claro. estás tanto tiempo por fuera, Claro. o sea, es como que no, Al final- no expresas lo que Claro, tú nosotros quieres al final lo que expresar. hacemos estamos todo el día. Entonces yo cuando se me ocurre algo, quiero contarle algo a Maika, la llamo por FaceTime 4 o 5 minutos, se lo cuento. O sea, si mi madre estuviese aquí, me haría la pregunta de ¿cuántas veces habláis al día? Por videollamada. O sea, en tiempo no mucho. No, pero o sea, a lo mejor es Son 5 llamadas- segundos son y llamadas cuelga. De 1 minuto y medio. Oye, Maika, estoy aquí con Miki, ha pasado esto, pum. Total. Y ya. O yo, Gordi, ¿Y acabo tú de salir de la uni. Claro, total. Bien, voy para casa y voy a hacer la comida. Genial, Gordi, pues tal, lo O hablamos, sea, ya está. realmente como que al final son conversaciones muy cortas, exceptuando la de a lo mejor por la noche, que ya o cuando encontramos un momento largo, que ya sí es Claro, como... porque también hay que pensar que no siempre estoy en el mismo hemisferio, entonces claro. que al final la hora cambia mucho. Entonces, si estoy en México son 7 horas menos. Entonces, cuando yo me he despertado, Maika está terminando de comer. Entonces, claro, hay que aprovechar las horas que hay en el día porque cuando son las 4 de la tarde, Maika está dormida. Claro, ¿sabes cómo eso realmente? Si nos pasa algo durante el día que realmente sea necesario contar o como que nos haga ilusión contarlo o que me haya acordado de ti o lo que sea, sí me llamas. O sea, un minuto de FaceTime en plan tal, o yo he terminado la uni, Gordi, pues me voy, que voy a casa, voy a hacer esto esta tarde, tal. Pero realmente como que hablamos una vez al día de conversación larga y el resto pues cosas puntuales, pero realmente no usamos mucho WhatsApp. O sea, No, es que yo odio el WhatsApp. cuando estamos cuando él está de viaje, nada de WhatsApp porque al final es eso, todo se malinterpreta y no expresas, o sea, en un mensaje no se puede A mí me gusta... identificar yo lo que soy quieres efusivo, decir. Entonces, yo me gusta... Que se te vea la cara Sí. de emoción, literal. Vale, ¿qué más? Arturo y tú juegan al pádel. Juntos. Pocas veces. No, bueno, a ver. La Nos última- gusta más enfrente. La última vez fue en Maldivas, enfrente, yo con mi madre, contra Currito y Maika. De hecho, perdimos, sí. Y ganamos mi madre y yo. Pero, o sea, no, juntos. Es que no sé qué prefiero, si jugar juntos o prefiero enfrentados. Juntos, 100%. Juntos porque gano. Y prefiero ganar, obviamente. Porque si no se enfada conmigo, porque la gano. O sea, Claro. O sea, al final prefiero que juguemos juntos. ¿Qué más? Bueno, esta también se repite. ¿Con quién pasa más tiempo, Arturo? ¿Conmigo o con Tapia? O sea, con la persona que más tiempo paso es con Miki. 100%. 100%. Sí, aunque no, Miki no sale en... Miki, después Maika. No, o sea, llega a ser... Miki, Maika. No, y muchas veces puede llegar a ser en plan Miki y Mike a la vez, o sea, No, 100%. Maika a la vez es casi siempre. Siempre. O sea, en los torneos al final Miki es su manager y al final compartimos mucho tiempo porque también ya no es solo manager, es amigo. O sea, como mi de hermano. antes, claro, o sea, ya Como, de o antes sea, venía siendo en plan familia. amigo, familia, entonces como que compartimos muchísimo tiempo De hecho, déjame tiempo decir una juntos. cosa. Además, tenemos un grupo los tres, en plan, donde literalmente hablamos muchas cosas los tres juntos porque al final casi todos los- viajamos juntos, o sea, todo juntos, entonces como Tengo que... más fotos contigo que con Miki. ¿El qué? Tengo más fotos contigo. Hombre, por favor. Pero bueno, no Espero, tan pocas, ¿eh? espero. Pero bueno, realmente, o sea, es como el orden, Sí. Miki... Miki porque al final son 25 semanas todo el rato juntos, el resto es con Maika todo el rato. Sí. Sí, no, Miki y Maika a la vez. a la Y después par, Agus. Y después Agus. Bueno, me tranquiliza. La gente se piensa que pasan más tiempo con Agus que conmigo. No, con Agus no tanto, no tanto. No, aparte en los torneos pasamos mucho tiempo juntos, pero no tantísimo. Sí, pero al principio más, porque ahora hemos de decir Claro, es que ha que cambiado el mucho. pádel ha cambiado mucho, entonces al principio, Antes viajamos Agustín y yo solos, claro, y como mucho venía Gustavo, o en ese momento era Pablo Crosetti, y ya. Entonces Agus y yo literalmente pasábamos todo el día juntos, todas las horas juntos, dormíamos en la misma habitación. Entonces ahí pasábamos mucho tiempo juntos. Ahora al final el equipo ha crecido, y el pádel también, o sea, el en pádel ha general. crecido, entonces yo viajo con mi equipo, Agus viaja con el suyo, dentro de que son Y que ya nuestro equipo. ya los no dos. compartís habitación, o sea, antes era Claro, muy divertido, yo estoy porque en- estáis juntos todo el rato. Claro, sí, me acuerdo cuando nos pusimos número 1 en Vigo, que nuestra habitación era Agus, Juaco Juanco. y yo, y Fede también estaba por allí. Y claro, al final era medio como primos, estábamos Hombre, ahí 100%. tirados, estábamos, era distinto, no sé. A mí me gusta mucho esos recuerdos del primer año con Agus, yo creo que fue el más especial. O sea, nos conocíamos menos, ahora la relación es mucho mejor porque también los dos somos más mayores, nos conocemos más, nos entendemos incluso más de lo que nos entendíamos en esa época, que nos entendíamos perfecto, pero aún así ahora más. Pero en esa época éramos como más niños, en el sentido de que pasábamos más tiempo juntos, estábamos más tiempo haciendo bromas, y la verdad que fue guay, ese primer año estuvo chulo. Vale, siguiente más que dicen aquí. ¿No te pones nerviosa cuando juega Arturo? Se pone nerviosa cuando juega Currito.
Sí, buah, es que, a O sea, ver. no existe comparación. Conmigo, No, no a sé, ver. no sé si es porque ya lleva más tiempo, pero Cambia con su mucho, hermano le sale cambia el instinto mucho. protector. Claro, no, Que a mí cambia. también me pasa con mi hermano pequeño, con Rodri, con lo cual es que se sufre mucho más. O sea, a ver, también se sufre mucho más también porque es verdad que ellos son pequeños todavía y todavía están pasando las fases previas, cuadros, o sea, donde realmente a ellos les... No voy a decir que les cueste más, porque a ti también te cuesta Les ganar. más, Pero lo a ellos... gestionan distinto. Claro, o Yo sea, al final ya estoy más acostumbrado. Si pierdo, sí, pues me pongo total. triste, pero ya he perdido muchas veces y sí. sé cómo se encaja O una sea, al derrota. final, o sea, me pongo nerviosa. Sí, voy a decir que me pongo nerviosa como en, sobre todo partidos importantes. O sea, es decir, las finales, no voy a decir que estoy muy nerviosa, sobre todo, me pongo nerviosa cuando no estoy en el estadio. O sea, cuando estoy en el estadio, más relajada, porque al final es como, no voy a decir que estoy allí, o sea, es como No, y que que... luego, por ejemplo, igual te pones muy nerviosa. Igual la gente no se da cuenta, pero yo, igual con Maika, le digo, Maika, esta semana es clave. Igual me lo estoy inventando, es Rotterdam. Claro. O Düsseldorf. Y le digo, Maika, esto es un P2, pero este P2 es importante porque marca la inercia de estas 3 semanas. Me lo invento. Sí. Entonces, claro, quizás para alguien diría, va, ¿por qué te pones nervioso en este Esta torneo? sería, Vale, sí. pues porque es que esta semana quizás contra Ali Chingo era importante Total. marcar una dinámica buena porque jugamos 3 semanas Sí. y puede ser que las 3 semanas juguemos la final. Claro, o sea, realmente es como eso. A no ser que él me diga como esto es clave, o yo sienta también, porque al final pues, nos Lo conocemos. conozco, sí. O sea, lo conozco muchísimo y sé cuando una semana es como súper importante para él, también por la concentración y por todo. Entonces ya sé que como que eso es importante y ya también me repercute a mí. Si es una semana a lo mejor, no me voy a hacer una más, porque nunca la final es una más, pero como que... No sé, es como Sí, momentos puntuales. sí, momentos y puntuales. sobre todo eso, si lo veo en casa, porque al final cuando lo veo en casa, lo veo con sus amigos y con mis amigas y tal, al final hay más gente, me pongo más nerviosa porque ellos también se ponen nerviosos. Sí. Entonces, si estoy en el estadio, mucho más tranquila. Y es verdad que con mi hermano me pongo muy nerviosa. Muy. Muy, sí, bastante. ¿Qué piensan que será más difícil de convivir? Hombre. Pues mira, que yo soy una loca del orden. Hombre, menos mal que lo ha dicho, o sea, menos mal. Soy muy ordenada y me gusta que todo esté muy limpio y todo esté en su sitio. Y claro, al final una persona que viene acostumbrada de los hoteles No, bueno, es o sea, muy complicado. A ver, yo soy bastante ordenado. Sí, hay que decir que ordenado, pero la verdad que al Soy final... bastante ordenado en comparación con una persona normal. Que en comparación con Maika, es que nadie es ordenado, o sea. No, pero O tampoco. sea, sí, o sea, Poco. yo llego a casa con tu hermano, antes de que tú llegases a Madrid, limpio la casa, la dejo perfecta para lo que sería nosotros. Para vosotros. Y es entrar y yo digo, hoy Me la va a, saco. va a decir que está genial, no va a poder decir nada. Entra, voy a hacer así. Me ha hecho como... Esto está fatal, ¿no? Pero ¿cómo fatal, Maika? O sea, por favor, ¿cómo fatal? O sea, ¿dónde está el fatal? No, está fatal. Bueno, pues ya está. Pues si está fatal. Bueno, pero es verdad que no me he ido adaptando. O sea, al final tú has mejorado un montón desde Yo que mejoré empezamos. muchísimo, yo era un desastre. O sea, pero porque también es verdad que al final nosotros siempre hemos convivido juntos. Al final ya viajando en los torneos y viajando en las habitaciones y todo eso, ya convivimos juntos. Pero claro, al final en un hotel, lo que te digo, Y hay dos te Arturos. recogen todo. O sea, Hay dos te hacen Arturo. todo. Está el Arturo que viaja con Maika y el Arturo Arturo que que viaja viaja solo. solo. O sea, yo cuando voy solo, si una camiseta se queda encima de una silla 4 días, no pasa nada, porque solo lo voy a ver yo, o sea, no me importa. Soy Claro. muy ordenado porque para que la ropa de competir y todo esté más o menos bien, pero no es nivel... No, pero ya nos hemos adaptado, ¿eh? Sabemos más o menos como Sí, pero el uno del Agustín es el otro. más ordenado. Agustín es más ordenado que yo, por ejemplo, en los juegos. Sí. Ay, yo eso no lo sabía. Sí, bastante más. Vaya. Vale, siguiente. Es su mejor recuerdo juntos. Buah, pues yo esta no sabría, ¿eh? Buah, Es que tenemos muy buenos. mejor recuerdo. Sí. No sé, tampoco se ha dado una fecha tan señalada, tipo boda. Bueno, o- vale, no, pero... O sea, pero por ejemplo, yo hablaba un viaje. El viaje, El mejor viaje juntos, México. México. Pero ahora, por ejemplo, se ha puesto al nivel Nueva York. Yo también me lo pasé muy bien. Nueva York o México. Y ha sido Pero muy en México especial. fue el primero porque íbamos a un sitio y encima no sabíamos ni dónde íbamos. No, o sea, fue un poco de imprevisto. Realmente fue que yo me cogí un vuelo, él estaba en Paraguay y me dijo como, ¿y si me cuarta semana de irnos de vacaciones? Yo tenía vacaciones también en la universidad y dijimos, vámonos a México. Y fuimos a Playa del Carmen, a Cancún, a Tulum y a Playa del Carmen. Y fue precioso. O sea, no sé, encima como que nosotros no tampoco lo habíamos organizado muy bien. Y yo nunca había hecho un viaje así. Claro, es verdad. De irme yo solo, porque si viajaba, yo que sé, viajaba con mis padres, pero Sí. yo solo, con Maika y tal, no... O sea, que es mejor. Y también, como me recuerdo, obviamente, pues cuando fuimos a Vigo de sorpresa, a mí me hizo mucha ilusión que te pusiste número 1, que estábamos allí nosotros. Buah, es que ese día fue intenso. Sí. O sea, eso me hizo muy ilusión como formar parte también de Sí, ese día fue... tu número 1. Estuvo guay. La verdad. Fue muy bonito. Habría que pensar cuál fue... Sí, no sé, no sabría, ¿eh? Como el mejor momento.
¿Alguna anécdota graciosa de algún viaje juntos? Va, yo tengo una. A mí se me ocurre una ahora mismo. Pero bueno, ¿Cuál? tampoco es que sea la más graciosa del mundo. Bueno, sí, yo me Paraguay. acuerdo de una. Yo me acuerdo yo de Paraguay. una. Vale, ¿cuál? Yo Paraguay, Maika, dentro de su locura de el orden, también entra su locura de la ventilación. Entonces, Paraguay, para que os pongáis un poco en contexto, clima húmedo, calor. Primera alerta que te dan es usa mucha protección contra los mosquitos porque Hay muchísimos. hay muchísimos. De hecho, dentro de todos esos hay muy baja probabilidad, pero existe la posibilidad de que esté el dengue, que es un mosquito que si te pica, pues te jode mucho. Entonces, bueno, nada, dentro de eso, pues bueno, hay que tener cuidado. Vale, perfecto. Bueno, no sé si nos fuimos a jugar... Antes de irnos al viaje este de México, nos vamos a jugar y Maika dice, no, bueno, voy a dejar la ventana abierta, ventilando tal, total, que salimos rápido, Maika se dejó la luz dada y la ventana abierta. Nos fuimos a jugar el partido y al día siguiente nos íbamos. O sea, nos íbamos... Vale, voy a aclarar una cosa. En ese torneo me perdieron la maleta. Me pegué también, aparte, 2 días sin maleta. Fue horroroso, pero bueno. Un paseo por Paraguay buscando Sí, buscando cosas que... cosas para o comprar. sea, que como que el viaje ya de por sí no empezó muy bien. Fue caótico. Total, llegamos al cuarto, Sí. abrimos el cuarto y yo, cuando entramos Maika y yo, pasamos el baño y llegamos a la cama y yo cuando hago así para el techo, miro y la pared era blanca y era Horrible. una mancha entera negra que podría haber que 50.000 mosquitos. O sea, era imposible estar en esa habitación. No, horrible, O sea, horrible, yo horrible. recuerdo de, con una toalla en la cabeza, sacar todas las maletas deshechas Corriendo. al pasillo, hacer las maletas en el pasillo porque literal había miles y millones de mosquitos. O sea, era una locura. Vale, yo me he acordado de otra, esa, que es también nuestro primer viaje que hicimos juntos, fue a Roma. Y ahora era Semana Santa, total, que al final pues es verdad que en Andalucía la Semana Santa se vive mucho y yo llevaba muchos días sin dormir porque estábamos todos los días pidiendo los tronos y de repente yo me cogí un autobús porque no había trenes ni nada, no sé por qué, y me cogí un autobús para irme a Madrid. Total, que me vengo a Madrid y venía reventada porque había viajado de noche y claro, en el autobús no había podido dormir muy bien. Total, que llegamos y él también, salíamos súper temprano, como a las 9 de la mañana. Entonces, llegamos al aeropuerto los dos y mítico que nos tumbamos en un asiento y fue como... Bueno, vamos a echarnos aquí 5 minutillos porque teníamos mucho rato. Teníamos un montón de rato. Bueno, Y dijimos, los nos 5 vamos a echar minutos- aquí un rato y ya, pues cuando se acerque un poco la hora de la fecha, o sea, de la hora de salida del avión, Sí. lo levantamos y nos vamos. Vale, o sea, nos quedamos dormidos. El primer viaje que hacíamos juntos. Nos quedamos dormidos y nos levantamos porque, como habíamos facturado, literalmente al final tienen que esperarte Claro, a que tú entres al el avión. No puedes salir hasta que si tu maleta está dentro, el avión no puede salir por si acaso, por un tema de seguridad. Entonces, Claro. claro, ellos avisan como 10, 12 veces. Y nos Por levantamos, megafonía, claro, porque por megafonía no paraban de decir Nuestros nombres. Arturo Cuello y María del Carmen Cabeza y cuando de repente nos levantamos y llegamos al mostrador nos dice la chica, bueno, pues estábamos a una llamada Nada, de que no subieseis. corriendo por el aeropuerto. O sea, esa fue Pero cuando de has las dicho lo de primeras. Roma, va a pensar que ibas a decir la hostia que nos pegamos. También sí, aparte en ese viaje, ¿ves que nos pasan cosas muy raras. los viajes? Cogemos un patín eléctrico para ir por los adoquines de Roma. Roma. Y entonces no nos iba la aplicación de uno de los dos móviles y dijimos, bueno, pues ya está, venga, vamos en uno. Imaginaros, Roma, todo lleno de adoquines. Horroroso. Total, que vamos con el y vamos un poco rápido, pasamos justo por el Pantenón. Metimos una hostia. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? Panteón. ¿Panteón o Pantenón? Ahora mismo No me acuerdo. No lo quiero. Bueno, Panteón o Pantenón. Sí. Y justo giramos hacia la izquierda, que el hotel estaba muy, muy cerquita. Y en Roma hay una cosa que es muy típica, que es que el agua de los cubos de fregar y muchas cosas La echan al suelo. Sí, sí. Nos habían echado todo al suelo. Entonces, en la curva, pues literal, tocamos toda la zona del suelo mojado y nos pegamos un ostión. Pero bueno, o sea, un ostión, Maika salió para un lado, yo para Fue otro. horrible. Se nos rompieron los pantalones. Sí, no. Morato. Bueno, O sea, bueno. realmente creo que si nos ponemos a pensar, al final hemos viajado bastante por ahora. Hemos viajado Entonces, claro, nos pasan cosas Muy raras. muy randoms en muchos sitios raros que tú dices, Sí. pero es que por Bueno, probabilidad Y nos tiene que tampoco somos pasar. nosotros muy... Normales. No. A ver, ¿qué más? ¿Quién es la persona intensa de la relación? Pero está facilísimo, Maika. O sea, Maika es... O sea, no os podéis imaginar, Maika está sentada en el sofá y no puede estar lejos, no, tiene que estar encima mío. ¿Qué dices?
Yo No. pensaba que iba a decir otra cosa, pero... No, yo. Sabía decir que sí, o O sea, sea... mi intensidad es bastante. altísima. Sí, pero... Sí, o sea, es raro. Porque yo, verdad, que en privado soy más cariñosa. No voy a decir más cariñosa que tú porque es imposible. Es muy Es cariñoso. imposible. Pero es verdad que... no voy a decir por igual, pero la intensidad la llevas tú en la sangre. Hombre. Es algo de familia. No, pero Sí, bueno, mucho. sí, O sea, sí, mi sí, padre, sí. mi hermano y yo somos intensos. Pobre mi madre. Total. ¿Cuál era nuestro sueño desde pequeños? Hombre, si es desde pequeños que no conocía a Maika, es decir, un sueño individual. Sí. O sea, mi sueño individual siempre ha sido... Ha habido dos. Uno, a nivel Arturo, que era formar una familia, que ese no lo he cumplido todavía, estoy en proceso. y el otro deportivo, eso sí que lo he cumplido, que era ser jugador profesional. Y cuando ya llegué a jugar profesional, pues los sueños van como evolucionando, pues ya era ser uno de los mejores. Cuando logré estar entre los mejores, ya era ser el número uno. Y cuando ya he logrado lo del número uno, pues ser el español con más números uno, que eso todavía no lo he logrado y no sé si lo lograré, pero estamos en el proceso de intentarlo. Y bueno, seguro que si el día de mañana se da la situación de que lo logro, pues aparecerá otro. Entonces, bueno, van como evolucionando. Pero en realidad mi sueño era ser jugador profesional. Sí, el mío realmente, o sea, nunca tuve como un sueño. O sea, yo creo que siempre al final, cuando eres niña, como que es verdad lo que tú dices, pues siempre quieres formar una familia. Siempre, pues al final. O sea, nunca he tenido como instinto de madre. No, o sea, pero por pero ejemplo, sí lo de me ha formar gustado. una familia no es tanto formar una familia como, venga, formar una familia. No, es como crear un hogar. Sí, O sea, lo mío exacto. era como crear un hogar, un sitio en el que te puedas refugiar. Eso sí que era como algo... Porque parejas hay muchas, casas hay muchas, pero hogares hay pocos. Entonces, Sí. yo lo mío era más formar una familia que sea un hogar. Y eso, nunca tuve un sueño, o sea, al final es verdad que creo que no todo el mundo tiene la suerte de, como tú, tener tan claro desde tan pequeño lo que quieres hacer con tu vida. O sea, para mí ha sido más complicado porque, o sea, como que de pequeña tienes muchos sueños. Quería ser arquitecta, quería ser modelo, quería ser, trabajar en la moda, quería hacer mil cosas porque al final tienes muchas aspiraciones. Yo no tenía un sueño como, claro, o sea, de decir, voy a por esto y con todo. No, o sea, yo tenía pues Es eso. difícil, encontrar eso es muy difícil. Claro, o sea, yo tenía me siento muchas afortunado. cosas en la cabeza que quería hacer y al final, bueno, pues mi vida ha llevado a que sea arquitecta, pero no sé, nunca he tenido, o sea, sí, el sueño es eso, de que al final, como toda niña, ser madre, eso sí, pero yo. Y después ya la última, que también, porque a la gente le extraña como que tú seas persona real. O sea, mucha gente pregunta como, ¿cómo se siente ser la novia número uno? ¿Hacéis vida normal? ¿Salís de fiesta? ¿Salís a cenar? En plan, creo que, o sea, la gente como que al final normal, no sea, no visualiza como... A ver, yo primero soy yo y después en un estadio soy Eres una Arturo, figura sí. dentro del mundo del pádel pública. Pero, o sea, yo soy mucho más tiempo Arturo que Arturo Coello. O sea, Sí, tal cual. O sea, es verdad que al final entiendo que al final la gente como no lo vea, pero yo no en casa, o sea, por ejemplo, me pasa a mis amigas, nuestros amigos, o sea, como que ya no visualizan, nada. Y o sea, no yo hablo de dimensionan trabajo, quién es nunca hablo Arturo. de trabajo, nunca hablo de... o sea, nunca hablo de trabajo, no hablo de dinero, no hablo de logros, no hablo de... O sea, bueno, sí, obviamente todos Hablamos sabemos de quién es. situaciones comunes, Claro, pero que claro. no es un tema... O sea, como que el todos... pádel no es un monotema en mi casa, ni mucho menos. Casi no se habla. No, preferimos que no sea... Si hablamos, obviamente, porque al final también es tu trabajo, pero que no es como el tema principal de... No, de hecho, muchos días hablamos de cualquier cosa que no es de de... pádel, sí, o sea, como que sí hacemos vida normal, sí salimos a comer muchísimo, que a la gente me hace mucha gracia porque cuando a lo mejor salimos a hacer algo y nos encontramos con gente, es como... Sí, a mí me preguntan mucho, pero ¿qué haces aquí? Digo, bueno, pues estoy aquí pues igual que tú, ¿no? O sea, Tengo 23 años, me gusta, o sea, no es el que más sale de fiesta, Salgo seguro, de fiesta eso seguro, poco, muy poco, pero salgo algún de día... vez en cuando salgo de fiesta. Bastante poco, de Muy hecho, poco, pero salgo. Voy a cenar con mis amigos. Bastante. Bastante. A la calle, salimos a la calle, literal. Salimos a pasear por Serrano, a mirar tiendas. Voy a hacer deporte por la calle, no sé. Vamos al súper. Voy al supermercado, voy al cine. O sea, hago todo. O sea, Total. Hago lo mismo que cualquier persona, con la diferencia de que me piden fotos. Ya Sí, está. sí, bueno, y que al final pues, la Y que gente por se acerca suerte, y te mi fama a reconoce. día de hoy, que siempre se lo digo a Maika, es de las mejores famas que hay porque me reconoce mucha gente, mucha más de la que me pide fotos. Tengo la suerte de que mucha de la gente que me conoce le gusta lo que hago, entonces me tratan muy Muy bien, sí, la gente muy educada. y tal, y que no es una fama, digamos, complicada. Cristiano Ronaldo, o sea, no, Ni cerca. no Yo la puedo caminar querríamos. por la calle y pues igual me piden bastantes fotos, pero no es una cosa que digas, No es agobiante. no, nunca llega, O sea, nunca llega a ser yo creo que al foto. final, a lo mejor eso, pues Cristiano Ronaldo es gente como más icónica. Si deja de ser de la calle porque tiene que ser muy complicado. Claro, o sea, Carlos.
Alcaraz no puede sí, salir. claro. O sea, O y si aún sale, así, sale. aún así, claro, 100%. Mis padres se lo encontraron, que nosotros lo conocemos. Mis padres se lo encontraron comiendo en Murcia en un restaurante súper normal. Y que yo creo que es bastante llano Yo él. creo que quitando 3-4 deportistas en España puntuales, casi todos Hacen vida normal, salimos a sí. hacer vidas normales. Sí. Sí, bueno, pues yo creo que ya hemos respondido todo. Así que nada, chicos. Bueno, Con este que mi bizcocho se me va a riar. Así vamos a que. competir. Deseadme suerte. Y empieza la pretemporada. La pretemporada no, joder. Empieza la temporada. Hay que empezar la pretemporada. Así y que, me muero, chicos, me retiro. empieza la temporada y con esto. Nada. Ojalá que todo vaya súper bien. A ver si les ha gustado. Seguro que sí. Nah, no sé. Besito. Oye, pero está bien,